Continuamos con nuestra sesión número 5 del seminario Tecnología Didáctica en la formación de investigadores e investigadoras. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a revisar cuáles van a ser los elementos de esta presentación con la intención de darle continuidad a todo lo que hemos visto previamente. Nosotros ya hemos revisado hasta este momento cuáles han sido los retos que se nos presentan como investigadores ante esta era digital, los cambios que hemos tenido que incorporar, las formas en que nos hemos tenido que adaptar para poder llegar a nuestras audiencias, pero también conocer cuáles han sido los retos para poder comprender cómo esta implicación de las tecnologías tiene un efecto directo en nuestras prácticas y sobre todo en el momento de hacer investigación. También revisamos entre las diferencias, pero sobre todo cuáles son los elementos que se van tejiendo a partir de una sociedad de la información y llevarnos a la investigación científica con la intención de ir filtrando todos aquellos datos que se nos han proporcionado y que nosotros podemos acceder a partir de una red, de una web, y en función de ello hacer la propia gestión de esa información para que podamos, a partir de las experiencias y de la aplicación de todo aquello que nos conlleva a tener una cercana situación a una realidad social, económica, cultural, demás, y es cuando nosotros podemos hablar de una gestión del conocimiento, cuando ya podemos tener la práctica y vamos a partir de ello atesorando las experiencias, y es así como nosotros podemos brindarle a nuestros estudiantes que comienzan a hacer investigación, a poderlos guiar en un mundo global y con todas estas oportunidades que se nos da de acercarnos al conocimiento. En función de ello, vimos algunas propuestas de unas autoras, sobre todo de Delia Crowley y de Luz María Garay, que nos muestran cómo el uso y la apropiación de las tecnologías parten de un contexto. Primero tenemos que ir identificando cuáles son los elementos y componentes que se tienen en ese entorno y a partir de ello ir generando experiencias de aprendizaje. En muchas ocasiones hablamos de las brechas digitales, de las brechas justo también del conocimiento y nos enfrentamos a distintas realidades y a veces queremos llevar un mismo molde porque ya lo dominamos, lo conocemos y queremos a partir de ello sacar provecho, pero cuando llevamos ese esquema a otra comunidad o un contexto que es completamente diferente, encontramos muchas resistencias, encontramos confusión, encontramos negación a poder incorporar estas tecnologías, de tal forma que nosotros tenemos que pensar en cómo esta experiencia del aprendizaje y con un futuro conocimiento tendríamos que adaptarnos a las necesidades reales. Y cuando nosotros queremos obligar a que ese contenedor con el que nosotros llegamos a un contexto diferente con el que comenzamos, el origen, vemos que esas dificultades, lejos de acercarnos a las experiencias positivas de incorporar las tecnologías, nos lleva a generar otra experiencia negativa y al rechazo completo. De tal forma que nosotros como investigadores, como docentes que tenemos responsabilidades académicas frente a un grupo, frente a un aula o frente a otros colegas, necesitamos reconocer cuáles son las competencias digitales que tenemos frente a estos retos que nos exige la era digital. Y en esta exigencia, más que sea una obligación, es porque así es como el mundo va cambiando, es así como el mundo nos va presentando nuevos recursos, nuevas formas de incorporar estas tecnologías, y es así como la investigación ha avanzado. Puede ser que nosotros mismos y podamos identificar que la investigación es la misma, ¿no? Hay un proceso, hay una entrada, un proceso y una salida. Y reconocemos cuáles son estas metodologías y cómo podemos hacer frente. Pero lo que ha cambiado con esta era digital y con esta incorporación de las tecnologías es que las formas que ahora se está buscando hacer ciencia han cambiado. A veces pensamos que se va a dificultar porque son recursos que no reconocemos, pero los estudiantes tienen otras habilidades digitales.
Y también entre estas habilidades se encuentran nuevas formas y nuevas motivaciones para hacer investigación. Ya estamos hablando de temas que han cambiado y que han revolucionado esta práctica, como la realidad virtual, como el Internet de las cosas, como el Big Data y otros temas que hemos discutido en las sesiones anteriores, que nos dan cuenta de las nuevas formas en que los estudiantes están haciendo investigación y cuáles son los nuevos temas o líneas de investigación que se están llevando a cabo. De ahí la necesidad de comprender cómo la tecnología didáctica, a partir del estudio de la tecnología educativa, nos permite tener nuevas formas de asumir un rol de un mentor, de un tutor que domina las tecnologías y que reconoce cuáles son las limitantes, pero también que podemos hacer uso de las herramientas que nos ayuden a estos procesos investigativos. Para esta unidad, nosotros marcamos como un objetivo general incorporar herramientas tecnológicas y didácticas para generar nuevas habilidades en la práctica investigativa. Y pusimos en realce 4 objetivos específicos. El primero, pues a partir de la identificación de las competencias digitales que nosotros poseemos y de alguna forma hacer una reflexión con respecto a ellas, pero desde el trabajo que nosotros hacemos en la investigación. Analizar el impacto que tienen nuestras publicaciones científicas en redes digitales. Platicábamos la sesión anterior que lo que nosotros hacemos es comenzar a distribuir esto que nosotros hemos encontrado a partir de los hallazgos de una investigación en curso, de lo que ustedes están haciendo ahora en el postdoctorado, que ustedes se han comprometido con una publicación y con una continuación de sus líneas de investigación que ya han logrado llegar a una madurez, pero ahora el papel más importante es cómo hago notar estas publicaciones que se hacen. Si bien es cierto, ustedes en primer lugar buscarían encontrar la revista o el espacio académico que les permita esta difusión, y lo primero que hacen es conocer cuál es el impacto, cuál es el ranking, cuántas vistas va teniendo su artículo cuando lo van monitoreando, y estas estadísticas pues les están dando un antecedente para saber si van a volver a publicar en esa revista por la visibilidad que tiene, por el número de citas que han logrado y sobre todo por el alcance que pueda tener esta revista, porque ahí es donde ustedes van a dar cuenta de su publicación que ha llegado a más lugares y que ha sido de interés no solamente local, sino ahora global de esta investigación, y eso fortalece estas líneas de investigación. Entonces necesitamos conocer este impacto que tienen estas revistas o estas publicaciones y sobre todo la visibilidad, porque en función de ello van a empezar a tener un nuevo motor de búsqueda y van a poder sumarse a otras redes de investigación para que esto pueda seguir creciendo. Otro objetivo que está junto con estos que hemos señalado anteriormente es diseñar estrategias para incorporar las tecnologías de información y comunicación en las nuevas propuestas de investigación científica. Hablábamos de que hay nuevos temas que se acercan a estas realidades digitales y sobre todo que van teniendo los temas más actuales y que se acercan a realidades sociales y culturales todavía más cercanas a nuestros estudiantes. Y vamos a incorporar prácticas exitosas en el proceso investigativo. Estas prácticas van a surgir de ustedes. Ustedes van a hacer la propuesta de qué cosas sí les ha funcionado para hacer investigación, de qué forma ustedes han incorporado las tecnologías de información y comunicación en sus procesos investigativos y cuáles han sido los alcances y logros cuando ustedes logran una difusión y una divulgación de sus recursos, de sus resultados de investigación. Bien, seguimos. Y en función de esto que les comentaba, es que ustedes a partir de las disciplinas en donde se han formado y en donde han consolidado su profesión y ahora sus trabajos relacionados con investigación y ciencia, pues tiene que ver con las experiencias y con el conocimiento que ustedes ya han adquirido. ¿Y cómo se analiza ello? ¿Cómo se puede dar cuenta?
de ello a partir de las líneas de investigación en donde ustedes se ubican. Nosotros reconocemos que en este grupo del postdoctorado hay distintas líneas de investigación, distintas disciplinas y distintos intereses, pero al final encontramos un objetivo común o una meta común, que es seguir colaborando a partir de la cooperación, a partir de reconocer las ventajas que otros han logrado a partir de los hallazgos de resultados de investigación. Entonces queremos nosotros conocer y reconocer sus trayectorias, y en función de ello vamos a tener un espacio en donde van a poder compartir todo aquello que han publicado, todo aquello que les ha resultado significativo para continuar o para mantener esa línea de investigación. Ahora bien, analicemos lo que la tecnología educativa nos ofrece. En esta década, la UNESCO define la tecnología educativa como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los recursos técnicos y humanos, así como las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación. Encontramos una mirada a la evolución de la tecnología educativa desde el juicio de Cabero Almenara. Dice que muestra a lo largo de su historia como una disciplina viva, polisémica, contradictoria y significativa, aludiendo con ello a la importancia que han tenido las transformaciones en las que se ha visto inmersa y las diversas formas de entenderla en el discurso pedagógico. También otro de los autores, Área Moreira, ubica las raíces de la tecnología educativa en la formación militar norteamericana de los años 40. Decía que era necesario generar mecanismos para formar a un gran número de ciudadanos como soldados y oficiales, empleando programas instruccionales para el logro de objetivos concretos de aprendizaje. Una definición que muestra la concepción sobre esta disciplina fue elaborada por Monroe en 1941, donde la define como cambios en la conducta resultante de la aplicación en la escuela de materiales como el cine mudo, como el cine sonoro, los periódicos escolares, las imágenes fijas, que pueden ser transmitidas o proyectadas en forma de diapositivas o filminas, los materiales de museo, las láminas, los mapas y los gráficos. En ese orden de ideas, otros autores como Chadwick, De Pablos, el propio Cabero Almenara y Moreira coinciden al afirmar que ésta se configura como campo de estudio, la tecnología educativa, de la educación en el contexto norteamericano de los años 50, llegando a su máxima aceptación en los 60, atribuida a la difusión e impacto social de los mass media, es decir, de la prensa, del radio, el cine y la televisión, aunado al auge de conocimientos emergentes de la psicología conductista. De tal forma que nosotros hemos visto esta evolución a partir de lo que nos propone, por ejemplo, en los años 70 con Skinner, que señaló que la tecnología educativa consistía fundamentalmente en la aplicación en el aula de una tecnología humana, que en líneas generales pretende la planificación psicológica del medio, basada en las leyes científicas que rigen el comportamiento humano. Este mismo autor observó en esa época un estancamiento en el desarrollo debido a las limitaciones respecto a los recursos informáticos, pues se trataba de equipos muy caros, que ofrecían además bajas contraprestaciones. Ya llegando un poco a la actualidad, encontramos definiciones como Serrano Sánchez, que afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, de los materiales, de los portales web y de las plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje, en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e inquietudes de los usuarios. También otro autor, que es Tellería, dice que estos continuos avances de la tecnología dan origen a diferentes procesos de comunicación
que estimulan interacciones diversas, que además impulsan el aprendizaje y la propia investigación. Estas nuevas alternativas en las comunicaciones cada vez se presentan con mayores posibilidades de acceso para un público más amplio y diverso, lo cual potencia su empleabilidad en el ámbito educativo. Al sistema educativo, a ofrecer nuevas alternativas para la formación, sobre todo buscan redimensionar los procesos de comunicación, también de enseñanza y del propio aprendizaje y de la investigación. Estas nuevas alternativas en las comunicaciones cada vez se presentan con mayores posibilidades de acceso para un público más amplio y diverso, lo cual potencia su empleabilidad en el ámbito educativo. En el informe de UNESCO en 1996 se afirma además que la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, para que no lo perdamos de vista, y se asume como un vehículo de la cultura y de los valores, como un espacio para la socialización y crisol de un proyecto común. La educación se basa en 4 pilares que direccionan las grandes finalidades educativas. El primero, aprender a conocer. Esto combinado con una cultura general suficientemente amplia. Dice así, lo que supone además aprender a aprender, para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Uno de los elementos de los que comenzamos este seminario, no sé si recuerdan la frase que era aprender a aprender, para después reaprender y finalmente emprender. Esa es la intención. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional, sino más generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo, que es otro de los objetivos que tienen este seminario. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz. Pues es lo que nosotros estamos haciendo y ustedes particularmente en este postdoctorado. A pesar de la distancia, ustedes van a tener un momento en el que van a poder estar cara a cara. Yo puedo reconocer ahora que en el chat que ustedes y una servidora tenemos en el WhatsApp, veo cómo el reconocimiento y cómo el apoyo y cómo la comunicación se van dando. Eso es justo aprender a vivir juntos. Es decir, la forma en que se respetan, la forma en que se admiran, la forma en que se apoyan, pues al final es elementos que estamos buscando, ¿no? Que sea de comprensión, que sea de apoyo y sobre todo que sea de cohesión al grupo. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se estén en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Qué mejor ejemplo lo que ustedes están haciendo ahora con un postdoctorado. O sea, no fue solo suficiente ir por una profesión, ¿no? Tener su grado de licenciatura y ahí no quedó el asunto. Ustedes seguían con su posgrado y ahora no solo con 1 o 2 posgrados, sino ahora con su postdoctorado. Es decir, ustedes van aprendiendo a ser. No significa que no hayan sido, sino que ahora se están consolidando en un ámbito de investigación y con un compromiso y una responsabilidad todavía mayor. Llegamos así al Kahoot, al Quizzes, al Metimeter, es decir, a reconocer las herramientas digitales con las que comenzamos este orden del día, para poder saber en qué momento ustedes podrían hacer uso de estas herramientas, ya sea para llevarlas al aula de manera síncrona o bien asíncrona, o para tener experiencias de aula invertida en donde la institución generalmente tiene un uso limitado del Internet o bien los estudiantes no todos cuentan con dispositivo conectado a un pago para tener uso del Internet y entonces tendremos que hacer uso de estos recursos para que ellos lo utilicen en casa. Si fuera así el caso, ustedes tendrían la oportunidad de tener un observatorio laboratorio de quienes hacen uso de estas herramientas, de tal forma que también podrían, formar parte de la investigación que ustedes puedan realizar en algún momento o bien sus estudiantes que están bajo su tutela para poder generar investigación a partir de una tesis. Cualquiera de estos recursos, cuando ustedes descarguen esta aplicación del Genially,
¿no? Que aquí lo tenemos como otro de los recursos, pueden ir explorando cada uno de ellos para que cuando llegue el momento de que ustedes decidan emplearlo, tengan sus ventajas y sus desventajas, sobre todo en la experiencia del usuario, qué tan sencillo fue acceder a ellos, cuáles fueron las recompensas que lograron encontrar y si hubo momentos de motivación para poder hacer el ejercicio. En este caso, vamos a trabajar en el Kahoot. El Kahoot va a formar parte del ejercicio que ustedes tienen en el espacio del aula virtual. Les dejé ahí una actividad, así como ustedes están viendo ahora que pueden ingresar. Ustedes tienen el correo electrónico con el que no van a tener problemas si existiera una filtración. Ustedes cuando ingresan van a encontrar el ejercicio de tecnología educativa. En mi caso, como yo ya lo resolví, por eso me aparece reanudar sesión en vivo. Pero ustedes cuando lo hagan de primera ocasión van a encontrarlo de esta forma. Van a llegar directamente al espacio del Kahoot que nos permitió hacer una lección. En este caso, yo les agregué un video que me gustaría que pudieran revisarlo completo, dura 3 minutos. Al finalizar este video, ustedes van a poder continuar con un quiz, con un ejercicio de preguntas y de opción múltiple, y con eso terminamos nuestra lección. Si ustedes pensando en un momento de un aula invertida o hablando de un proceso de incorporación de las tecnologías en su aula, podrían agregarles más recursos, podrían colocar, por ejemplo, un artículo y ese artículo los va a llevar a poder comprender de todas las formas visual, auditiva y a lo mejor reflexiva para que puedan completar este esquema y puedan tener una experiencia distinta a esta incorporación. En este caso, le vamos a dar aquí a empezar. Comienza el video. Ustedes en el ejercicio del aula podrían hacer la división del video para integrar preguntas. En este caso dejé que corriera completito. Le van a dar finalizar cuando hayan concluido. Van de nuevo al menú y ahora se van a ir a las preguntas. Las preguntas están asociadas con el tema del video. En este caso, como yo ya realicé el ejercicio para poder verificar que se vieran todas las preguntas, me aparece ya marcado como listo, pero a ustedes les va a permitir ingresar al Kahoot, van a tener en su tablero la pregunta y las respuestas, y la intención de esto es que puedan asimilar no solamente el tema y que lo puedan dominar y que puedan saber de qué se trata, sino que puedan vivir la experiencia de qué pasa cuando yo contesté negativo, ¿no? Cuando me salió errónea la respuesta, qué sensación tuve, si todas me salieron correctas, cuál fue el estado de ánimo. Es decir, eso también puede formar parte de una investigación de las emociones que tiene el que yo incorpore las tecnologías en una práctica sencilla o compleja. Ustedes podrían tener información muy valiosa, ir construyendo dimensiones, ir construyendo variables a partir de esta oportunidad de hacer el ejercicio y de poder compartirlo con otros. Y finalmente le van a dar aquí para terminar, te dice felicitaciones, has completado todas las actividades de esta sesión, le das finalizar. Y aquí va a aparecer el informe, cuál es por ejemplo, en este caso, que vamos a participar todo el grupo. Cuando concluyan y como es de manera asíncrona, no vamos a poder ver los resultados completos, pero sí me van a decir en qué posición estoy dependiendo del número de participantes que hayan concluido este ejercicio. Así que la invitación es que todos puedan tener la oportunidad de llegar y participar en esto. Otro de los esquemas que son muy interesantes puede ser el quizzes. Este lo vamos a agregar para la siguiente semana, que nos podamos reunir y que podamos hacer el ejercicio. En este caso, yo puedo colocar aquí cualquier tema. Voy a seguir con tecnología educativa. Me va a salir una serie de recursos. Aquí vemos un listado muy grande. Voy a tomar nada más para que veamos el ejemplo. Aparece la pregunta, son de opción múltiples. Las tecnologías son recursos y herramientas que se utilizan para, y ya el usuario me está dando la respuesta
Y entonces yo, como usuario que va a crear un recurso, tengo la posibilidad de adaptar, de modificar. Aquí aparece el botón de editar, después de utilizarlo, de reutilizarlo. ¿Qué pasa con este ejercicio de estos espacios colaborativos de trabajo? Como se sabe que las tecnologías tienen un alcance muy amplio, el que es usuario de estos recursos tiene la posibilidad de compartir lo que ya ha creado. Si alguien está pensando en que estos recursos podrían ayudarle en una investigación, pero la investigación tiene un candado porque a lo mejor lo estoy haciendo en una empresa o en una institución educativa y quieren evitar que utilice sus datos, sus nombres, entonces yo no podría compartirlo con toda la comunidad de Quizzes. Lo que yo tendría que hacer es hacer un cambio de cuenta. En este caso es básica. Al ser básico, de alguna forma me están obligando a compartir mi contenido, pero esta obligación se convierte en un beneficio porque yo puede ser que no tenga el suficiente tiempo para crear esta serie de preguntas, pero hay algunas que me sirven y algunas que no, entonces puedo evitarlos y esto me reduce el tiempo de estar trabajando en esta plataforma. Ya si yo veo que no conviene a mis intereses que tenga que prestar ese material a otros, cambiaré mi cuenta y al final yo ya puedo utilizarla en entornos más cerrados, en entornos más controlados y también puede ser parte de una experiencia que se viva en algo que deseen ustedes investigar. Bien, llegamos al momento en el que tenemos que pensar cómo estas herramientas digitales, cómo estas tecnologías de información y comunicación se nos ofrecen, se nos otorgan como oportunidades para hacer la difusión de nuestras investigaciones, para poder compartir las investigaciones que están en curso, para poder llevar a estos espacios académicos de cuáles son los momentos o los hallazgos, las conclusiones más relevantes de todo aquello que estamos nosotros realizando. Entonces, llegado ese momento, necesitamos reconocer cuáles son los recursos a partir, ya lo veíamos al inicio, de las líneas de investigación con las que nosotros estamos trabajando, sin importar la disciplina, y sobre todo teniendo en mente que podemos trabajar ahora de manera multidisciplinaria. Habrá casos en los que alguien que ya es su profesión y con lo que siempre ha trabajado, la estadística, la matemática, las proyecciones, y habrá alguien que esté en las ciencias sociales y que puedan hacer esta combinación para poder tener un alcance diferente y una motivación distinta. Entonces, a partir de estas líneas de investigación que ustedes van a encontrar en un esquema que yo voy a preguntarles, cuáles son sobre todo las disciplinas y que ustedes coloquen las líneas para agrupar y yo pueda formar estos grupos para que podamos nosotros tener estas experiencias. ¿En qué sentido? Uno de los recursos poco utilizados por los investigadores son los podcasts. Son esto que estoy haciendo, o sea, teniendo el ejercicio de a partir de una imagen se hace, puede ser el storytelling, de lo que ya platicábamos en alguna de las sesiones, o bien una entrevista a otra persona y que se quede grabada y que se le pueda colocar música de fondo, una reflexión, tener nuestro guión previamente trabajado. Puede ser que compartamos un capítulo de nuestra última tesis que trabajamos con el estudiante porque fuimos su tutor y le estamos ayudando, invitando a que pueda compartirlo con una audiencia más grande. Aquí les dejo 3 ejemplos. Este es el profesor Fito de la generación anterior de su postdoctorado, un ejercicio bien interesante que mostró al final de la sesión. Él lo hizo de manera individual porque no tenía la posibilidad de acercarse con alguien más y entonces vamos a dejar abierta la posibilidad. Dependiendo de todos estos recursos que les estoy ofreciendo como una tarea para
cerrar nuestro seminario, que presenten un podcast. Ahorita vamos a ver las otras opciones. Puede ser que decidan no trabajar colaborativamente porque los horarios no nos convienen, porque nuestra carga laboral es muy fuerte o hablamos a veces de una segunda y una tercera jornada y eso es complicado, pero entonces ustedes decidirán si van a trabajar individual o si se atreven y se animan a trabajar en equipo. Aquí les dejo también otros dos podcasts, uno de la doctora Drueta, Delia Crovi Drueta, y de el doctor Estuardo Ceballos, también de nuestra generación anterior del postdoctorado. Recurso que se ofrece como una alternativa para compartir los hallazgos de investigación o cuáles son los resultados más importantes es utilizar el YouTube. YouTube te permite un alcance. ¿Se acuerdan que veíamos el análisis de las generaciones, de cuál es el uso de cuál plataforma y sobre todo los tiempos? Pues vemos que YouTube en todas las generaciones ha sido uno de los recursos más utilizados para poder compartir, comunicar y sobre todo formar comunidad. Esa es otra de las alternativas que tienen a partir de un esquema que nosotros hacemos uso de ello como una presentación, tener un esquema, tener un guión para poder avanzar y no perdernos de las cosas más importantes. Y sobre todo, por ejemplo, yo lo he visto en temas de astrofotografía, que van teniendo la práctica en el campo, dentro de casa, digamos, de un espacio cerrado controlado, te enseñan cuál es la configuración de una cámara, de un equipo, de un telescopio, y después aparece una toma que están a cielo abierto, que están utilizando estos recursos que les permite fotografiar la Vía Láctea, ahora recientemente el cometa E3, y todas estas oportunidades que tenemos de aprender de otros sin que tengamos el beneficio de conocerlos, pero que nos van guiando en una tarea particular. Es como se han logrado desarrollar distintas competencias en un mundo digital y con un ejercicio de compartir, de mantener vigente el tema de una comunidad. Entonces, la intención de todo ello, ¿cuál es? Que nuestras competencias ya identificadas como digitales, otras como profesionales, otras como docentes, pero las que nos hacen todavía sentir mayor compromiso son las que involucran el hacer investigación. Entre ellas, nosotros tenemos que identificar cómo es la administración de nuestro tiempo y nosotros tenemos que hacerlo eficiente. Si yo sé que la jornada es de 8 horas en el trabajo que sea, en una institución pública, privada, educativa o no educativa, pero son 8 horas. Pero no somos conscientes de que muchas veces esas 8 horas se convierten en 10 o en 12. ¿Por qué? Porque nos llevamos trabajo a casa, porque no salimos en tiempo de la oficina, porque si el jefe no se ha ido, pues ¿cómo me voy a ir antes? Es decir, no hemos logrado colocar límites. Y el respeto que nosotros tenemos a nuestra persona, también las otras personas tendrían que tener ese respeto. De tal forma que yo, al tener un objetivo muy claro de hacer uso eficiente de mi tiempo, tendré que aprender a poner límites. Otra de las competencias del investigador es que no solamente tenemos el papel de hacer investigación, de estar en el campo, sino que esa investigación nos obliga a tener un compromiso con la vocación de enseñar. Está ligado, o sea, es así como nosotros vemos el proceso de enseñanza-aprendizaje como un binomio perfecto. Bueno, nuestro binomio perfecto del investigador es la enseñanza, porque puede ser que yo domine las técnicas, los métodos, las metodologías, si no tengo a alguien
a quien compartirle lo que yo he aprendido en esta práctica, se queda desfasado, se queda fuera de foco, porque no hay la oportunidad de ir acompañando a alguien más. Por eso nuestra vocación de enseñanza se convierte en un eje principal de nuestra labor investigativa. Disciplina para poder orientar a otros. Si yo logro manejar una agenda, ya logré poner límites en la oficina y decir a esta hora salgo a comer, a esta hora regreso para atender pendientes, a esta otra hora recibo a los que voy a asesorar. Bueno, en función de eso, la disciplina que debo tener como una competencia me va a permitir lograr ese alcance de ayudar a otros. Si yo no tengo una agenda definida, si yo no tengo una administración de esos tiempos, a veces podríamos pensar es que de acuerdo a la necesidad del otro es como me voy adaptando, pero no, porque yo necesito tener el control de ello. ¿Para qué? Para poder cumplir con los tiempos y movimientos. Imaginen que tenemos una fecha de entrega de todas las tareas del seminario porque me ha sido complejo, porque ha sido complicado ¿no? coordinarme en mi vida, en mi trabajo y ahora con un postdoctorado. Bueno, ahí es la disciplina, o sea, ahí entra este recurso para poder dar cumplimiento a todo y lograr el aprendizaje y sobre todo la satisfacción del haberlo hecho con compromiso. Y esto va ligado con la siguiente competencia, que es la motivación y la pasión. La pasión por las cosas que realizo. La emoción que me genera el que me llamen, me inviten, vaya, platique, pueda tener un seguimiento muy puntual con el que está haciendo la investigación y de tal forma que la motivación se convierte en ese ingrediente extra que le genera vida a lo que estamos haciendo. Y esto, pues teniendo motivación y teniendo pasión, pues me va a dar como resultado el deseo por innovar. Si nosotros nos aferramos a la definición que les proponía de innovación, que no es solamente crear algo nuevo que no existe en el mercado, sino una innovación desde el punto de vista del impacto positivo que pueda tener en una o varias esferas de la vida, ¿no? Si es en lo personal, en lo académico, en lo espiritual, en lo económico, en lo cultural, en lo estético, es decir, ese deseo por innovar me va a mantener viva, va a mantener esa motivación y va a mantener esa pasión por hacer las cosas. La siguiente competencia del investigador es buscar soluciones a problemas reales. Lo hablábamos en la definición de tecnología educativa. Se busca el impacto social. Si yo estoy haciendo una investigación, bueno, esto si yo estoy haciendo un análisis de los años 60, 70, 80, de lo que quieran, la pregunta sería, ¿todo eso que estás estudiando, qué impacto social tiene? Ah, bueno, recuperar esa experiencia porque las generaciones presentes no han conocido. Y entonces viene un objetivo muy claro que tiene esta investigación de años atrás con un presente que ha perdido un tema cultural o un tema de tradiciones. Entonces el impacto social tiene una relevancia para un sector muy particular. Entonces busquemos qué es lo que estoy solucionando a partir de esta investigación que estoy proponiendo. Y finalmente, analizar y comprender el contexto en el que nuestros estudiantes viven y se desarrollan. Si sabemos que hay una tendencia a una evolución, a un cambio constante en las tecnologías, en todos aquellos sectores que tienen que ver con la innovación, de investigación más desarrollo, pues nosotros tenemos que avanzar junto con ellos. No podemos quedarnos encerrados en la burbuja del siglo pasado, de mientras no lo vea, no me afecta. Entonces busquemos estar siempre actualizados y ustedes lo están haciendo en el postdoctorado, están entrando nuevas ventanas que a lo mejor no habían ni siquiera imaginado y todo esto nos lleva a no tenerle miedo al cambio, a darnos una oportunidad de socializar nuestras investigaciones haciéndolo a partir de utilizar redes sociodigitales, de tener un contacto con un público que no necesariamente voy a conocer,
pero que ellos sí me van a conocer. Ellos van a conocer mi trayectoria, ellos van a conocer cuáles son los campos y las disciplinas en las que yo me estoy involucrando, cómo lo hago multidisciplinario, cómo a partir de distintas formas de analizar un mismo fenómeno se encuentran distintos resultados que pueden ayudar a una comunidad a solucionar el problema que están viviendo. Es decir, a partir de esta sesión, la invitación es que durante la semana ustedes piensen cuál va a ser su estrategia para comunicar sus investigaciones. En este caso, yo les estoy ofreciendo dos escenarios. Un podcast que solamente es tu voz y tú puedes utilizar sonido ambiental y demás para que se puedan relajar. Y la siguiente alternativa es YouTube. O sea, tener la valentía de mostrarse. Y el momento en que se van a mostrar, pues vienen utilizando a lo mejor las fotografías de su investigación, si lo están haciendo como un observatorio laboratorio, si ustedes están caracterizando una población, porque a partir de ello los resultados y los hallazgos van a tener un significado más amplio, entonces hago uso del YouTube, que ya hay audio, hay video, hay recursos que pueden ser interactivos y entonces tienen las dos alternativas. Y aquí yo termino esta sesión con esta simple palabra, ¿no? O este significado muy sencillo. Enciende el proyector. Este enciende el proyector no tiene otra cosa más que la invitación a que utilicemos estos recursos tecnológicos que se aplican en el aula, pero particularmente en nuestra investigación, en nuestro quehacer científico y de investigación. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer el alcance de nuestras dificultades, los hallazgos, todo aquello, las limitantes, todo aquello que vivimos y que podemos hacer para que otros puedan aprender de nuestras fallas o se puedan motivar de las formas en que nosotros estamos acercándonos a estas realidades para hacer investigación. Y entonces con esta idea de enciende el proyector concluyo con la intención de poder conocer a qué están dispuestos a partir de todo esto que hemos platicado, de todo aquello que se ha avanzado en el seminario y que ustedes puedan decidir en qué momento ustedes tienen la posibilidad de abrirse a un mundo digital controlado por sus experiencias, por su conocimiento y sobre todo por estas competencias investigativas que ustedes ya tienen, que ya poseen y que además están dispuestos ahora a compartir. Bueno, pues yo les agradezco la oportunidad que me dan de poder escucharme y que hayan sido tan comprensivos con una servidora. Nos seguimos viendo en el aula virtual y bien, lo que hacemos entonces es irnos a nuestro espacio del postdoctorado, nuestra aula virtual, vamos directamente a nuestra sesión. Aquí vemos todos los recursos que ustedes ya han utilizado y que ustedes ya han participado. Vamos a nuestra, después de esta, llegamos aquí. Este es el espacio que ustedes acaban de ver en el Kahoot. Será que revisen el video, concepto de tecnología educativa, y después se van a realizar el cuestionario, van a encontrar un puntaje y ustedes me van a decir si fue divertido o no fue divertido. Y van a terminar esa lección y el siguiente viernes nos volvemos a ver para ir cerrando todos los compromisos de fechas y de entregas. Gracias y descansen.